Hola. Mientras nos preparamos para la historia, escriban por favor cuántos años tienen y de qué ciudad y país son. Es interesante saber quién está del otro lado de la pantalla y qué destinos se cruzan aquí. Victoria estaba de pie junto a la ventana de su apartamento y miraba el patio gris de febrero, apretando entre las manos sus documentos de trabajo. Le temblaban los dedos. La última anotación la habían hecho ayer, con una letra ajena e indiferente. Renuncia voluntaria. Victoria soltó una sonrisa amarga. ¿Voluntaria? 3 días atrás había salvado la vida de una joven, y hoy estaba sentada en ese apartamento sofocante, donde el papel tapiz se despegaba del techo y el viejo refrigerador zumbaba por las noches. El teléfono vibró sobre el alféizar. En la pantalla apareció un nombre: Alejandro, su hijo. Victoria se secó los ojos y contestó, tratando de que su voz sonara firme. «Hola, hijo». «Mamá, hola. Oye, volvió a salir un problema con la vivienda. Están pidiendo un pago extra por el semestre y la calefacción subió de precio. Necesito una cantidad considerable. ¿Me la puedes transferir?» Victoria cerró los ojos. Más de la mitad de lo que le quedaba. Por delante venían los pagos, la comida, las medicinas para la espalda, que le dolía después de los turnos largos en quirófano. «Claro, Alejandro. Te la transfiero pasado mañana». «¿Seguro?» «Mamá, puedo buscar un trabajo de medio tiempo si hace falta». «No. Tú estudia. Yo estoy bien». Mentira. Una mentira tan habitual. Cuando la llamada terminó, Victoria abrió la app del banco y se quedó mirando los números durante largo rato. Eso era todo lo que tenía. Ya no habría ningún próximo sueldo. Más de medio siglo a cuestas. Un cuarto de siglo en la profesión. Jefa de enfermeras quirúrgicas en la mejor clínica de neurocirugía de la ciudad. Lo había sido. Ahora era solo Victoria Salas. Desempleada. Con un hueco en el currículum y la marca de conflictiva. Fue a la cocina y encendió la tetera eléctrica. En el refrigerador había un paquete de embutido barato ya abierto y un yogur a punto de vencer. El pan se había acabado ayer. Victoria volvió a usar la misma bolsita de té por segunda vez. Estaba ahorrando. Rodeó la taza con las palmas. El calor se extendía por sus dedos, pero por dentro seguía sintiendo frío. Abrió la laptop, vieja, lentísima, la que su hijo le había dejado cuando se compró una nueva, y entró a una página de vacantes. Enfermera de quirófano. Turnos nocturnos. Sueldo bajo. Con su espalda hecha pedazos, no aguantaría. Enfermera de procedimientos. Con ese sueldo no se podía vivir. Cuidadora de una mujer mayor con demencia. Ella, con 25 años de experiencia en neurocirugía. Victoria cerró la laptop y apoyó la cabeza sobre los brazos. Hace unos días todo era distinto. Victoria había llegado al trabajo temprano por la mañana, como siempre. La mañana de febrero estaba oscura, y el viento húmedo le golpeaba la cara. En el autobús iba parada junto a la puerta y pensaba que tenía que comprar analgésicos para la espalda y pastillas para la presión. La lista crecía. El dinero se derretía. En la clínica se puso el uniforme quirúrgico y se miró en el espejo. El rostro cansado, mechones grises, arrugas profundas alrededor de los ojos. ¿En qué momento había envejecido tanto? A los vestidores entró corriendo Valeria, una enfermera joven, fresca y llena de energía. «Victoria, ¿no me prestas hasta la quincena? Estoy completamente quebrada». Victoria sacó la cartera, contó los billetes, miró lo que quedaba. Bueno, ni modo. El quirófano número 3 era su reino. Durante muchos años había trabajado ahí. Conocía cada instrumento, cada lámpara. Revisó todo según la lista. Instrumental acomodado, esterilidad asegurada, monitores funcionando. Todo estaba listo. Llamaron desde urgencias. La voz del médico de guardia sonaba tensa. «Victoria, tenemos una emergencia. Accidente en la autopista. Una muchacha en coma. Traumatismo cráneoencefálico abierto. El profesor Belmonte va a operar personalmente. Prepárense». El profesor Ignacio Belmonte. Una estrella de la neurocirugía latinoamericana. Autor de métodos que se estudian en facultades de medicina de todo el mundo. Sus pacientes llegaban desde Europa y Estados Unidos, pagando fortunas. Ministros, senadores, altos ejecutivos. Todos querían caer en manos de Belmonte. Y era un hombre que no toleraba objeciones. En los años que llevaba trabajando con él,
Victoria había visto cómo despedía a asistentes por una sola pregunta mal formulada. Les gritaba a las enfermeras, humillaba en público a los médicos jóvenes. Pero era un genio. Personas a las que otros doctores les decían, le queda poco tiempo. Vivían años después de sus cirugías. Todos le perdonaban el carácter. Poco después entraron al quirófano con la joven en una camilla. Era apenas una niña, pálida, llena de sangre, inconsciente. El cabello largo y oscuro ya había empezado a ser rasurado en urgencias. En el monitor, los signos saltaban de manera alarmante. La presión bajaba, el pulso era débil. ¿Qué se sabe?, le preguntó Victoria al camillero. El carro quedó partido en dos. La muchacha traía puesto el cinturón, pero el golpe fue brutal. Traía documentos. Camila Romero, estudiante. Los padres vienen en camino, el papá es militar y la mamá está en crisis. Camila. Había que recordar el nombre. No era solo una paciente con un número. Camila, una muchacha joven que tenía padres, que estudiaba, se reía, soñaba con el futuro. En la muñeca llevaba una pulsera delgada con un dije en forma de corazón. Alguien estaba esperando a esa muchacha en casa. El anestesiólogo García ya estaba ocupado con los sueros. «Se ve mal, Victoria», dijo en voz baja. «La presión está en el límite inferior. El hematoma es grande. El desplazamiento de las estructuras cerebrales es severo. Las probabilidades son 50 y 50. Va a sobrevivir», dijo Victoria con firmeza. García la miró con una sonrisa escéptica. «¿Y ese optimismo? Es muy joven. Un cuerpo joven es fuerte. La vamos a sacar adelante». El profesor entró al quirófano con imponencia. Alto, canoso, con una postura perfecta y unos ojos grises y helados. Traje caro, reloj suizo. Detrás de él iba casi trotando un asistente joven, Sebastián, egresado del año pasado, que miraba a Belmonte como si fuera Dios. «¿Qué tenemos?». El profesor ni siquiera volteó a ver a la muchacha sobre la mesa. Fue directo al monitor con los resultados de la tomografía. Hematoma subdural, desplazamiento de estructuras cerebrales, presión intracraneal elevada, informó García con tono monótono. La tomografía muestra una ubicación no habitual de la arteria meníngea media. Aquí, ¿ve? Va mucho más arriba de lo normal. Belmonte tomó las imágenes, entrecerró los ojos, las estudió unos segundos y las soltó de vuelta con descuido. Lo veo. Una variante anatómica normal. Nada fuera de lo común. Empezamos. Abordaje estándar. Craneotomía pterional. Sebastián, observa cada uno de mis movimientos. Victoria, que estaba junto a la mesa de instrumental, sintió que algo le dio un vuelco por dentro. Miró la imagen y el corazón empezó a latirle más rápido. No, eso no era una variante normal. Lo había visto una vez, muchos años atrás, cuando trabajaba en un hospital pequeño, lejos de ahí. Equipo viejo, escasez de medicamentos, el sueldo se retrasaba. Allí asistía a un médico anciano, el doctor Samuel Reyes. Pasaba de los 70, le temblaban las manos, la vista le fallaba, pero seguía trabajando porque no había nadie más. Le enseñó a Victoria todo lo que sabía, no por libros, sino en la práctica. «Mira, Victoria», le dijo entonces, señalando una imagen. «¿Ves cómo va el vaso? Es una anomalía del desarrollo, una cosa rarísima. Si entras con un abordaje estándar, rompes la arteria. El sangrado será tan fuerte que no lo vas a detener. El paciente se va a morir en cuestión de minutos. Hay que rodearla. Con cuidado, desde otro ángulo». Aquel paciente sobrevivió. Después les dio las gracias. Lloró. Dijo que pensó que todo había terminado. El doctor Reyes murió poco después, de un infarto, justo frente a la mesa de operaciones. Dio el último punto de sutura. Dijo, «Ya está, el paciente va a vivir». Y cayó al suelo. Victoria le hizo masaje cardíaco. Gritó que no se atreviera a morirse. Pero murió. Ella recordó todo lo que él le había enseñado. Y ahora estaba viendo en la imagen exactamente lo mismo. «Profesor», dijo Victoria en voz baja, intentando que no le temblara la voz. «Hay una anomalía en el desarrollo vascular. La arteria pasa de una manera atípica, mucho más arriba de lo normal. Si entra por el abordaje estándar». Belmonte ya se estaba lavando las manos, sin girar la cabeza. «Victoria», dijo con frialdad, «yo llevo décadas operando. He visto miles de imágenes como esta. He escrito monografías sobre neuroanatomía.
Me invitan como consultor a las mejores clínicas del mundo. Y usted es enfermera. Esto es una variante normal. Abordaje estándar. Haga su trabajo y guarde silencio. Sebastián soltó una risita. Victoria sintió cómo se le subía el color al rostro. García la miró de reojo con compasión, pero no dijo nada. Victoria retrocedió hacia su mesa. Le temblaban las manos. ¿Y si se estaba equivocando? ¿Y si el profesor tenía razón? Él era una celebridad. Tenía cientos de operaciones exitosas. Y ella era solo una enfermera. ¿Quién era ella para corregirlo? Pero una voz interior no se callaba. ¿Ya viste esto? Lo sabes. Es una anomalía. Si entra por la vía estándar, la muchacha va a morir. La cirugía comenzó. Belmonte trabajaba con seguridad, con precisión. Sus manos se movían rápido, sin un gesto de más, como las de un pianista virtuoso. «Bisturí», dijo. Victoria se lo pasó. La mano la tenía firme, aunque por dentro todo se le encogía. El profesor hacía corte tras corte, exponiendo con cuidado el hueso del cráneo, mientras al mismo tiempo le explicaba a Sebastián: lo principal en neurocirugía no es la velocidad, sino la precisión. 1 milímetro, y la persona queda discapacitada. O muere. Cada movimiento debe estar medido. Victoria seguía el monitor con la vista. La presión se mantenía, el pulso era débil, pero estable. Belmonte retiró el colgajo óseo, dejando expuesta la dura madre, tensa, hinchada. Debajo se acumulaba la sangre, el hematoma que comprimía el cerebro. Tijeras. Victoria se las pasó. El profesor empezó a abrir la membrana con cuidado, milímetro a milímetro. Apareció sangre oscura. Mucha sangre. Victoria miraba el monitor y vio aquello que tanto había temido. Un vaso pulsante. La arteria meníngea media. No pasaba por donde debía. No estaba bajo la membrana, donde normalmente se la espera, sino más arriba. Mucho más arriba. Justo en el sitio donde en ese momento el profesor estaba a punto de entrar con el coagulador. «Coagulador», extendió la mano Belmonte. Victoria se lo entregó. Ella vio cómo él tomaba el instrumento, cómo lo llevaba hacia el campo operatorio, directo hacia el lugar donde pulsaba el vaso. 1 centímetro más, medio centímetro más. «Profesor». Él no la oyó, o la ignoró. La punta del instrumento casi tocaba la pared de la arteria. Un instante más, y la rozaría, la rompería. Empezaría una hemorragia, masiva, imposible de controlar. La muchacha moriría en la mesa. Camila, con sus padres detrás de la puerta, con la pulsera de corazón en la muñeca. Victoria no pensó. Su cuerpo se movió solo. Dio un paso al frente y sujetó al profesor por la muñeca, con fuerza, hasta que se le pusieron blancos los nudillos. «¡Alto! ¡No se mueva!». Belmonte se quedó inmóvil. El instrumento quedó suspendido en el aire, a 1 milímetro de la arteria. En el quirófano cayó un silencio muerto. Luego el profesor giró lentamente la cabeza. Miró la mano de Victoria apretándole la muñeca. Levantó la vista hacia su rostro. Lo que ella vio fue peor que el enojo. Un frío absoluto, helado. «¿Qué está haciendo?». Pronunció cada palabra por separado, en voz baja. «La arteria». Victoria no soltó su mano, aunque ya sentía los dedos entumidos. «La va a tocar. Mire el monitor». «Por favor». «Usted me agarró la mano». La voz del profesor se volvió todavía más baja, todavía más fría. «Durante la operación, me agarró». «Profesor, ahí está la arteria». Victoria señaló la pantalla con la cabeza. «¿Ve la pulsación? El vaso va mucho más arriba de lo que debería. Es una anomalía. Si entra con el ángulo estándar, la va a romper. Se va a desangrar en cuestión de minutos. No vamos a alcanzar a detenerlo». Sebastián soltó un jadeo. Debajo de la mascarilla, el rostro se le puso blanco. García, que hasta ese momento había permanecido al margen, se inclinó hacia adelante, mirando la pantalla con atención. Por su cara pasó una sombra de duda, y después, comprensión. «Victoria tiene razón», dijo en voz baja, pero firme. «Lo estoy viendo. El vaso pasa de una manera muy atípica. Si entramos por el abordaje estándar...». «¡Silencio!», rugió Belmonte. Su voz tembló por primera vez desde que empezó la cirugía. Pero también le tembló la mano. Victoria lo vio. Él lo había visto. La pulsación del vaso, la ubicación anómala, el peligro.
En su frente apareció sudor. Sebastián, por reflejo, le tendió una gasa. El profesor no se movió. Durante varios segundos, o minutos, permaneció inmóvil, mirando unas veces el monitor y otras el campo operatorio. Su respiración, detrás de la mascarilla, se había acelerado. Victoria veía cómo analizaba, cómo volvía a comprobar, cómo luchaba contra su propio orgullo, cómo no quería admitir que una enfermera tenía razón y que él, la estrella de la neurocirugía, casi cometía un error fatal. «Quite la mano», siseó entre dientes. Victoria aflojó los dedos lentamente. Sobre la piel de su muñeca quedaron marcas blancas por la presión. «El ángulo tiene que ser otro», dijo ella, esforzándose por hablar con calma. «Y el abordaje un poco más lateral. Así rodeará el vaso. Ya vi un caso así antes. La anomalía es rara, pero existe. Y si no se toma en cuenta...» Se calló. No hacía falta decir más. El profesor miró el monitor durante largo rato. Luego a la muchacha sobre la mesa, pálida, indefensa. Después volvió a la pantalla. Sebastián estaba inmóvil, sin respirar. García esperaba. Por fin, Belmonte asintió despacio. «Retractor», dijo con voz ronca. «Otro ángulo». Victoria le pasó el instrumento. Sus dedos se rozaron por un instante. Belmonte cambió de posición. Entró desde otro ángulo. Se desplazó más hacia lateral. Rodeó la arteria, a 1 milímetro de distancia, sin tocarla. En el monitor se veía cómo el coagulador avanzaba por una trayectoria segura. Lejos de los vasos. Lejos del peligro. Victoria soltó el aire. Solo en ese momento se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración todo el tiempo. La operación continuó, pero el ambiente en el quirófano había cambiado. Se volvió pesado, opresivo. Belmonte trabajaba en silencio, sin volver a comentar sus movimientos. Sebastián le pasaba los instrumentos con la mirada baja. Durante varias horas, el profesor fue retirando el hematoma con cuidado, milímetro a milímetro, coagulando los vasos pequeños, revisando el campo operatorio. Trabajó de manera impecable, sin un solo error. Después, reconstruyó la dura madre, colocó el colgajo óseo y suturó los tejidos por capas. «Eso es todo», dijo al fin. «Terminamos». Desconectaron a la muchacha del aparato. García revisó la respiración espontánea. Débil, pero estable. La presión se estabilizó, el pulso se normalizó. «Está viva», constató García. «La pasamos a cuidados intensivos». Los camilleros se llevaron la camilla. El profesor se quedó de pie junto al lavabo, quitándose los guantes en silencio. Primero el derecho, luego el izquierdo. Los arrojó al bote. Se quitó la mascarilla, la gorra. Su rostro se veía gris, envejecido. Se volvió y miró a Victoria largo rato, sin parpadear. Ella le sostuvo la mirada, sin bajar los ojos. Luego él se dio la vuelta y salió sin decir una sola palabra. Sebastián se quedó un momento junto a la puerta. Esperó a que el profesor desapareciera al fondo del pasillo y después se acercó a Victoria. Tenía el rostro pálido, los ojos llenos de miedo. ¿Se da cuenta de lo que hizo? Agarró a Belmonte de la mano, delante de todos. Lo detuvo en plena operación. «Está viva», dijo Victoria con cansancio, quitándose los guantes. «Usted está acabada», negó con la cabeza Sebastián. ¿Sabe a cuánta gente ha despedido por mucho menos? A un asistente lo corrieron por una sola pregunta sobre la elección del abordaje. A una enfermera, por tardarse con un instrumento. Y usted le agarró la mano. Para el final del día toda la clínica va a saber que estuvo a punto de matar a la paciente y que una enfermera fue quien lo detuvo. La va a destruir. Victoria lo miró. Un rostro joven, lleno de miedo. No miedo por la paciente, miedo por su carrera. «Sebastián, Camila está viva. Tiene padres, tal vez novio, amigas. Estudia, sueña con algo. Y está viva porque yo no me quedé callada. Eso es lo único que importa». Sebastián retrocedió hacia la puerta y casi salió huyendo. García se acercó a Victoria y le puso una mano en el hombro. «Hiciste lo correcto, Victoria. Yo vi esa arteria. Si él hubiera entrado como pensaba, ella no habría sobrevivido. La hemorragia habría sido brutal. Entonces, ¿por qué te quedaste callado?» García suspiró. «Porque soy un viejo cobarde. Me falta poco para jubilarme. He visto cómo echaban a buenos médicos por discutir con la jefatura.
He visto cómo ocultaban errores por proteger la reputación de la clínica. He visto morir gente porque alguien tuvo miedo de decir la verdad. Y me quedé callado porque quería llegar vivo a la jubilación. Lo entiendo. Pero tú no te quedaste callada. Fuiste contra el sistema. Arriesgaste todo por una desconocida. ¿Sabes qué? Tú sí vas a poder mirarte al espejo. Yo no. Yo me voy a quedar para siempre como un cobarde que sabía la verdad y se quedó callado. Tomó su bolsa y salió. Victoria se quedó sola en el quirófano. El cansancio le cayó encima de golpe, pesado, sordo. Le dolía la espalda. Le latían las sienes. Mañana la llamarían al despacho del profesor. Le propondrían que presentara su renuncia. Y se quedaría sin trabajo. A su edad. Con la espalda enferma. Con ahorros miserables. Con un hijo al que tenía que seguir ayudando. Pero la muchacha estaba viva. Camila. Viva. Victoria miró la mesa de operaciones vacía. Limpia. Desinfectada. Sin rastro de la cirugía. Pero en algún lugar de cuidados intensivos, en ese mismo instante, había una muchacha acostada, respirando, viviendo. Tal vez sí había valido la pena. A la mañana siguiente, Victoria despertó a las 6 sin despertador. 25 años con la misma rutina. Se quedó acostada en el sofá, mirando el techo. Hoy la despedirían. Se lavó la cara con agua fría, se peinó, se puso el mismo uniforme azul oscuro. En la cocina preparó té, la última bolsita. No había pan. El teléfono sonó a las 8:30. Diana, de Recursos Humanos, con la voz seca y oficial. Victoria, le piden que pase a las 11, al despacho del profesor Belmonte. Traiga con usted sus documentos de trabajo. Hizo una pausa. Pesada. Entiendo. Gracias. Sus documentos de trabajo. Entonces todo estaba decidido. Los sacó del closet y los hojeó. Su primer empleo. Luego otro. El hospital donde había trabajado con el doctor Reyes. Después, esta clínica. La mejor clínica de neurocirugía. Llegó a la clínica a las 11 menos cuarto. Subió al tercer piso. El pasillo estaba vacío. Se detuvo frente al despacho del profesor. Una puerta maciza con una placa elegante. Profesor I. Belmonte, jefe del departamento de neurocirugía. Tocó. 3 veces. Con firmeza. Pase. Belmonte estaba sentado detrás del escritorio. La espalda recta, el rostro de piedra. Frente a él había una carpeta con documentos. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. Siéntese. Victoria se sentó y entrelazó las manos para que no le temblaran. El profesor guardó silencio. Estuvo hojeando los papeles durante largo rato, haciendo anotaciones. En la pared, el reloj hacía tic-tac. Cada tic le retumbaba en las sienes. Por fin, Belmonte levantó la vista. En todos mis años de práctica, nunca había visto una falta de respeto semejante hacia un colega. Interrumpió una operación. Me agarró de la mano. Delante del asistente, del anestesiólogo, de los camilleros. Socavó mi autoridad. Victoria guardó silencio, sin apartar la mirada. Usted, una enfermera, pronunció esa palabra con un desprecio especial. Se atrevió a darme lecciones a mí, profesor, autor de 3 monografías. Provocó pánico en el quirófano. Si yo hubiera vacilado, si hubiera perdido la concentración, mi mano podría haberse desviado. La muchacha podría haber muerto. Si yo me hubiera quedado callada, ella habría muerto con toda seguridad, dijo Victoria en voz baja. Usted habría tocado la arteria. Hemorragia masiva. No habríamos alcanzado a detenerla. Eso es un hecho. Belmonte se puso de pie de golpe, caminó hasta la ventana y luego se volvió. El hecho es que la muchacha está viva. La operación fue un éxito. Se retiró el hematoma. La presión se estabilizó. El pronóstico es favorable. Yo la salvé. Yo. Usted cambió el abordaje después de que yo le señalé la anomalía. Victoria levantó la cabeza. Entró desde otro ángulo. Rodeó la arteria. Porque yo le mostré dónde estaba. El rostro del profesor se enrojeció. Las venas de las sienes se le marcaron. Llevo 25 años trabajando en quirófanos, continuó Victoria, poniéndose de pie. He visto cientos de operaciones. Ya había visto antes esa anomalía. Sé cómo termina cuando no se cambia el abordaje. No podía quedarme callada. Belmonte volvió a sentarse lentamente. La miró durante largo rato.
En sus ojos luchaban la rabia, la vergüenza, el orgullo, la furia. «No puedo trabajar con personas que no respetan la jerarquía», dijo al fin, en voz baja, pero cada palabra caía como un martillo. «En el quirófano decido yo. Yo cargo con toda la responsabilidad por la vida del paciente, y no voy a tolerar interferencias aunque…» Se interrumpió. «Aunque estén justificadas, aunque salven una vida. Usted es capaz de enterrar a una persona con tal de no admitir que se equivocó». «Yo no me equivoqué». Belmonte golpeó el escritorio con el puño. «La muchacha está viva gracias a mí. Yo hice la operación. Yo tomé la decisión de cambiar el abordaje. Yo la salvé. Y su histeria no hizo más que crear una tensión innecesaria». Victoria sintió que todo se le encogía por dentro. Podía exigir que revisaran la grabación de la cirugía, llamar a los testigos. Pero, ¿para qué? Él jamás lo admitiría. Nunca. Porque para él, la reputación valía más que la verdad. Durante 25 años, había tratado de demostrar que su opinión importaba, que una enfermera no era solo alguien que pasaba instrumentos. Pero nadie escuchaba. Siempre era igual. «Usted es enfermera. Cállese y haga su trabajo. Puede presentar su renuncia voluntaria», continuó Belmonte, sacando de un cajón un formato. «O yo redactaré un informe por violación grave de la jerarquía, creación de riesgo para la vida del paciente e incompetencia para el cargo. La primera opción es mejor para su reputación. Con la fórmula de renuncia voluntaria, podrá acomodarse en otro lugar. Con la de despido por falta, difícilmente. Elija». Victoria miró la hoja en blanco. Su mano se estiró hacia la pluma. La tomó. Se inclinó sobre la hoja y se quedó inmóvil. No podía afirmar que se iba por voluntad propia, porque eso era mentira. La estaban echando, por haber salvado una vida, por haberse enfrentado al sistema. «No voy a firmar», dijo, dejando la pluma a un lado. Belmonte alzó las cejas. «¿Qué? No voy a firmar. Si quiere despedirme, despídame. Redacte el informe. Ponga la verdadera razón. Que detuve su mano. Que señalé una anomalía que usted no vio. Que salvé la vida de la paciente. Escriba la verdad». Belmonte la miró con asombro. Al parecer, en muchos años nadie se había atrevido a negarse. «Muy bien», siseó. «Será como usted quiera. Voy a redactar un informe detallado con todas las faltas. Para esta tarde usted ya no estará aquí. Y su reputación…» Sonrió con frialdad. «Ninguna clínica de la ciudad la va a contratar después de una referencia así. Va a quedar en la miseria. ¿Entiende?» Victoria se puso de pie. Tomó su bolso. «Sí, entiendo. Aún así no voy a firmar. Que la verdad sea verdad, aunque me salga caro». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. «Victoria», la llamó el profesor. Ella se volvió, sin soltar la manija. Belmonte la miró largo rato, con frialdad. Luego se inclinó hacia el escritorio y tomó la pluma. «No es usted una mala especialista. Tiene experiencia. Es observadora. Pero en medicina existe una jerarquía, una cadena de mando. Debió decírmelo antes de la operación. En voz baja, a solas. No durante la cirugía, delante de todos. Usted socavó mi autoridad. Y por eso la voy a despedir. Recuérdelo. La jerarquía está por encima de todo. Incluso por encima de la verdad». Victoria lo miró por última vez. «Para usted, tal vez. Para mí no. Para mí la vida de una persona está por encima de su autoridad. Por encima de mi carrera. Por encima de todo». Salió y cerró la puerta. En el pasillo se apoyó contra la pared. Le fallaban las piernas. Todo estaba claro. Para la tarde la despedirían con una formulación que borraría de un golpe toda su carrera. «Victoria», la llamó García. Se acercó con un café en la mano y bajó la voz. «¿Ya la despidió?» «Todavía no. Pero esta tarde…». García suspiró. «Victoria, he estado pensando. Yo vi esa arteria en la imagen antes de la operación. La vi también durante la cirugía. Entendí que podía haber una hemorragia. Y me quedé callado porque tuve miedo. Me falta un año para jubilarme. Tenía miedo de que Belmonte me gritara, de que me echara. ¿Y sabes qué entendí? Que soy un cobarde. Si tú no lo hubieras detenido, la muchacha habría muerto. Y yo me habría quedado sentado, callado, y lo habría recordado toda la vida. No, García. Sí, hay que decir la verdad, aunque sea de vez en cuando.
Voy a ver al director. Voy a escribir una declaración. Voy a dejar constancia de que tú tenías razón, de que la anomalía existía, de que tú salvaste una vida. No va a servir de nada. Él ya lo decidió. Aún así lo voy a escribir, aunque sea para que la verdad quede registrada en alguna parte. Aguanta. Y se fue. Victoria bajó a la calle y se sentó en una banca. Abrió la app del banco. Después de transferirle el dinero a su hijo, le quedaba muy poco. No le iba a alcanzar para un mes. Abrió la página de vacantes. Lo mismo de siempre, igual que ayer. La cerró. Se quedó sentada mirando los autos pasar. Un día normal. Para todos. Menos para ella. Sonó el teléfono. Número desconocido. Diana, de Recursos Humanos, con la voz alterada. Victoria, hoy vino un hombre. Un general. Es el padre de esa muchacha, de Camila. Ella recobró la conciencia esta mañana. Abrió los ojos, reconoció a sus padres, habló. Los médicos dicen que la recuperación va bien. El padre empezó a hacer muchas preguntas. ¿Quién la operó? ¿Quién estuvo presente? Cuando le dijeron que usted no estaba trabajando hoy, reaccionó de una manera muy brusca. Exige una reunión con el director de la clínica. Llevan 1 hora encerrados en su oficina. ¿Le doy su número? Sí. Déselo. Unos minutos después volvió a sonar un número desconocido. ¿Victoria Salas? Sí. General Miguel Romero. Mi hija Camila está ahora mismo en cuidados intensivos de su clínica. Ayer recobró la conciencia. Hoy por la mañana habló. ¿Usted estuvo en la operación? Sí. Necesito reunirme con usted. Hoy. Ahora mismo. ¿Dónde está? Victoria le dio la dirección de la clínica. Estaré ahí en 20 minutos. ¿Puede esperarme? Sí, lo espero. Exactamente 20 minutos después, llegó a la clínica un automóvil negro con vidrios polarizados. Bajó un hombre de unos 65 años, con abrigo oscuro, porte militar, cabello canoso cortado al ras y una mirada pesada, penetrante. Miró alrededor, vio a Victoria sentada en la banca y se acercó. «Romero», dijo, extendiéndole la mano. El apretón fue firme, seco. «¿Podemos hablar en algún lugar? Aquí hace frío. Podemos ir a mi casa. Vivo cerca». Fueron en silencio. Victoria miraba sus rodillas. 15 minutos después llegaron a su edificio. El elevador no funcionaba. Subieron a pie hasta el 4º piso. Ya en el apartamento, Victoria quitó unas revistas de una silla y le ofreció al general que se sentara. Él se sentó sin quitarse el abrigo y recorrió la habitación con una sola mirada rápida, evaluadora. Ella lo notó. Lo había entendido todo. Que frente a él no tenía a una oportunista, sino a una mujer sencilla, que vivía de sueldo en sueldo. «Cuénteme sobre la operación», dijo él sin preámbulos. «Todo lo que recuerde. Desde el principio. Con detalle». Y Victoria se lo contó. Cómo vio la anomalía en la imagen, cómo advirtió al profesor antes de la operación, cómo él no quiso escuchar, cómo durante la cirugía vio que estaba a punto de tocar la arteria, cómo le agarró la mano, cómo él cambió el abordaje y rodeó el vaso, cómo la operación salió bien. El general escuchó en silencio, sin interrumpirla, el rostro impenetrable. Solo los ojos se le iban poniendo cada vez más fríos. Cuando Victoria terminó, él sacó el teléfono y le mostró una foto. Una muchacha de cabello oscuro, sonrisa brillante, ojos llenos de risa. «Esta es mi Camila, mi única hija. Tiene 23 años. Estudia en la universidad, 4º año. Soñaba con ser pediatra». Guardó el teléfono y se pasó una mano por la cara. «Anteayer me llamaron. Me dijeron, accidente. El conductor murió. Camila está en cuidados intensivos. Mi esposa y yo salimos corriendo al hospital. Mi mujer gritaba, se desesperaba. Yo me mantuve firme. Porque soy militar, estoy acostumbrado». A veces la verdad se revela demasiado tarde. ¿Están de acuerdo? Escriban su opinión en los comentarios. Pero por dentro, se quedó callado y apretó los puños. Por dentro me estaba muriendo. Mi única hija, al borde de la muerte, y yo sin poder hacer nada. Nos dijeron que la operaría Belmonte, el mejor. Me tranquilicé un poco. Pensé, si es Belmonte, entonces hay esperanzas. La operación duró varias horas. Mi esposa y yo estuvimos sentados en el pasillo, esperando, rezando. Yo no soy creyente,
pero recé. Se puso de pie y fue hacia la ventana. Cuando terminó la operación salió el profesor. Dijo que todo había salido bien, que Camila iba a vivir. La voz se le quebró. Lloré, por primera vez en muchos años. Abracé a mi esposa, y los dos lloramos. Le dimos las gracias a Belmonte, y él recibió nuestro agradecimiento como un rey recibe limosna. El general volvió a sentarse. Ayer Camila recobró la conciencia. Nos reconoció, lloró, y confesó que iba camino a la casa de campo para... Se detuvo y tragó saliva. Para quitarse la vida. Tenía depresión, problemas en la universidad, en su vida personal. Pensaba que no le importaba a nadie, pero cuando despertó y vio nuestras lágrimas, entendió que quería vivir. Victoria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No podía creerlo, continuó el general. ¿Cómo no me di cuenta? Soy su padre. Estaba ocupado con el trabajo, con reuniones. Pensé, ya es adulta, sabrá arreglárselas sola, y ella se estaba muriendo. Despacio, en silencio, y yo no lo vi. Entonces decidí averiguar todo sobre la operación. Exigí los documentos, las imágenes, los registros, interrogué al personal. Primero hablé con el profesor. Me contó con orgullo lo brillantemente que había hecho la operación, cómo superó las dificultades. Estaba orgulloso de sí mismo. Luego hablé con el asistente. Sebastián temblaba de miedo, pero yo lo presioné. Y él me contó cómo usted detuvo la mano del profesor, cómo le señaló la arteria, cómo el profesor cambió el abordaje. Después hablé con García. Él lo confirmó. Usted había advertido antes de la cirugía. El profesor no la escuchó. Y usted salvó a mi hija. Incluso dejó una declaración oficial por escrito. El general se puso de pie, se acercó a Victoria y le puso una mano en el hombro. Y luego me dijeron que la habían despedido, que usted se negó a firmar una renuncia voluntaria, que el profesor está redactando un informe que le va a cerrar el paso en cualquier clínica de la ciudad. Victoria guardó silencio. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no se las secó. Victoria, dijo el general en voz baja, usted salvó a mi hija. Arriesgó su carrera por una persona a la que ni siquiera conocía. Fue contra el sistema. Hizo lo que debieron haber hecho los médicos, pero no se atrevieron. Y por eso la están castigando. No puedo permitirlo. Le apretó el hombro. Voy a volver a la clínica. Me voy a reunir con el director y con Belmonte. Voy a exigir una investigación oficial, con comisión, documentos y grabaciones de la operación. Voy a exigir que la restituyan en su puesto. Y disculpas públicas. No hace falta, susurró Victoria. No sirve de nada. Belmonte es la estrella de la clínica. Su nombre trae dinero. Y yo no soy nadie. Usted no es nadie. El general se irguió. Usted es la persona que salvó la vida de mi hija. Soy general de división. Tengo contactos en el ámbito médico. Voy a mover este asunto. Voy a hacer que la verdad salga a la luz. Y el profesor Belmonte va a lamentar haberse metido conmigo. Victoria miraba aquel rostro cansado, herido por la vida. ¿Por qué haría todo eso? Su hija está viva. ¿Para qué meterse en esto? El general se quedó callado un momento. Porque me pasé la vida sirviendo, defendiendo la justicia. Si ahora doy un paso atrás y permito que aplasten a la persona que salvó a mi hija, entonces toda mi vida habrá sido una mentira. No puedo mirarme al espejo y ver a un cobarde. Marcó un número. Ricardo, habla Romero. Llego en 1 hora. Reúna una junta. El director de la clínica, el profesor Belmonte, el jefe del departamento, un representante de recursos humanos y el abogado. Vamos a aclarar esto, de manera oficial. Terminó la llamada y miró a Victoria. ¿Vendrá conmigo? Victoria se puso de pie lentamente. Sí. Fueron en silencio. Por dentro, a Victoria le temblaba todo. El miedo, la ansiedad, la sensación de que algo estaba a punto de pasar. Pero, curiosamente, casi no tenía miedo. Lo que sentía era alivio. Por primera vez en muchos años, alguien se había puesto de su lado. No solo con palabras, sino actuando. En la entrada principal, el general bajó primero y le sostuvo la puerta. El guardia se puso de pie de un salto y lo saludó. En el 3er piso, frente al despacho del director médico, ya estaban esperando. El pálido y nervioso director de la clínica, el doctor Alberto Muñoz, la jefa del departamento, con el rostro de piedra, el profesor Belmonte, apartado a un lado,
apoyado contra la pared, mirando al suelo. Y dos desconocidos, un abogado con traje formal y una mujer con una carpeta de documentos. Ya en el despacho, todos tomaron asiento. Belmonte se sentó lo más lejos posible de Victoria, sin mirarla. El general se sentó frente al director médico, con los brazos cruzados sobre el pecho. El doctor Muñoz se aclaró la garganta. Bien, nos hemos reunido por iniciativa del general Romero para aclarar las circunstancias de un conflicto laboral. No de un conflicto laboral, lo interrumpió el general con frialdad. Del despido de una empleada que salvó la vida de mi hija. Llame a las cosas por su nombre. Muñoz palideció. Por iniciativa del general se realizó una investigación interna del incidente ocurrido durante la operación de la paciente Camila Romero. Se entrevistó a todos los involucrados. El asistente Sebastián, el anestesiólogo García, el profesor Belmonte y la jefa de enfermeras, Victoria Salas. Se revisaron los documentos médicos, las imágenes y los registros de las cámaras de seguridad. Tomó una hoja. Según la declaración de García, la enfermera quirúrgica Salas advirtió sobre una posible anomalía vascular antes del inicio de la operación. El profesor Belmonte respondió que se trataba de una variante normal y decidió utilizar el abordaje estándar. Belmonte se movió bruscamente, pero no dijo nada. Además, continuó Muñoz, según las declaraciones de García y de Sebastián, en el momento crítico, Salas detuvo la mano del profesor, señalando que el instrumento estaba peligrosamente cerca de la arteria. Cito a García. El coagulador estaba a 1 milímetro del vaso pulsante. Si el profesor hubiera continuado el movimiento, habría tocado la arteria. Habría empezado una hemorragia masiva. Victoria lo evitó. El asistente Sebastián confirmó los hechos y declaró que, después de la intervención de Salas, el profesor Belmonte cambió el ángulo del abordaje y desplazó el punto de entrada más hacia lateral, lo que permitió rodear la arteria. Muñoz dejó las hojas sobre la mesa. A petición del general, se realizó además un peritaje independiente. El profesor Vargas, de la clínica universitaria, revisó las imágenes y la grabación de la operación. Su conclusión es inequívoca. Tomó otra hoja. Cito. En las imágenes se observa con claridad una anomalía congénita de la arteria meningea media. El vaso pasa 15 milímetros por encima de su ubicación típica. Esta anomalía es poco frecuente. Con un abordaje estándar existía una alta probabilidad de lesión arterial y de hemorragia masiva. El cambio de ángulo y el desplazamiento del punto de entrada realizados durante la operación fueron una decisión absolutamente correcta y evitaron una complicación potencialmente fatal. El silencio se volvió absoluto. Solo se oía el tic-tac del reloj y la respiración pesada de Belmonte. El general giró lentamente la cabeza hacia él. La mirada era helada. «Profesor Belmonte», dijo en voz baja, pero con un tono que le recorrió a Victoria la espalda con escalofríos. «Entonces usted no vio la anomalía. La enfermera sí la vio. Lo advirtió. Y usted no la escuchó. Durante la operación, ella salvó a mi hija al detenerle la mano. Y después usted la despidió. Por salvar la vida de una persona. ¿Es correcto lo que entiendo?» Belmonte levantó la cabeza. El rostro gris, envejecido. Pero en los ojos todavía le ardía el orgullo. «General, no niego que Victoria haya llamado mi atención sobre ciertos detalles, pero eso no le da derecho a agarrarle las manos a un cirujano durante una operación. Es una violación gravísima de la jerarquía, un atentado contra la autoridad. Si yo hubiera vacilado, si hubiera perdido la concentración, si usted hubiera vacilado», lo interrumpió el general, y su voz se volvió todavía más fría. «Mi hija estaría muerta por una hemorragia. No desvíe la responsabilidad. Usted se equivocó. Admítalo». «No me equivoqué». Belmonte se puso de pie, con la voz quebrada. «Yo hice la operación. Yo retiré el hematoma. Yo salvé a su hija. La salvó solo porque una enfermera no tuvo miedo de detenerlo». El general también se puso de pie, erguido por completo. Era más bajo que el profesor, pero parecía enorme. «Sin ella, mi hija estaría en la morgue. Y usted lo sabe. Por eso está furioso. Porque una enfermera fue más atenta que usted, más profesional, más valiente. Y eso le hiere el orgullo». Belmonte respiraba con dificultad. Le temblaban las manos. «Le entregué 30 años a la medicina. Salvé cientos de vidas. Escribí monografías.
recibí premios. Y ahora, mientras usted pensaba en su autoridad, ella pensaba en la paciente. Lo cortó el general. Mientras usted tenía miedo de admitir un error, ella arriesgaba su carrera por la verdad. Eso es el verdadero profesionalismo, no el que está escrito en los diplomas. El profesor volvió a dejarse caer en la silla. Se cubrió el rostro con las manos. El doctor Muñoz carraspeó. A la luz de lo anterior, la administración de la clínica reconoce que el despido de Victoria Salas fue injustificado. Estamos dispuestos a restituirla en su puesto de jefa de enfermeras quirúrgicas, con compensación por el tiempo que estuvo separada del cargo y con disculpas públicas. No es suficiente, cortó el general. Muñoz se estremeció. El general se volvió hacia Victoria. Victoria, ¿quiere regresar? ¿Volver a trabajar bajo la dirección de un hombre que intentó destruirla? Victoria miró a Belmonte. Estaba sentado, encorvado, derrotado. Por primera vez lo vio no imponente, no orgulloso, sino simplemente como un hombre cansado que había cometido un error y era incapaz de reconocerlo. Y entendió algo. No sentía rabia, sentía lástima. Quiero trabajar, dijo en voz baja. Es mi profesión, mi vocación, pero no en un lugar donde da miedo decir la verdad, donde la jerarquía vale más que la vida del paciente. Entonces propongo lo siguiente. El general se volvió hacia Muñoz. No solo van a restituir a Victoria, sino que van a crear un nuevo cargo. Consultora médica senior del Departamento de Neurocirugía. Estará presente en todas las operaciones complejas, asesorará a los cirujanos, revisará las imágenes, con voz y voto, con derecho a detener una cirugía si ve una amenaza para la vida del paciente, sin miedo a represalias, y con un aumento salarial del 50%. Muñoz abrió la boca y volvió a cerrarla. Pero eso no tiene precedentes. Una enfermera no puede... Sí puede. El general puso ambas manos sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. Y así será, porque fue precisamente una enfermera quien salvó a mi hija, y el profesor estuvo a punto de matarla. Si se niegan, llevaré este asunto más arriba, a las autoridades regulatorias. Voy a contar cómo en su clínica despiden a la gente por salvar vidas, cómo las estrellas de la medicina aplastan a sus subordinados para ocultar sus errores. Créame, eso le va a hacer mucho daño a la reputación de esta clínica. Muñoz se puso pálido, cruzó una mirada con el abogado y con la jefa del departamento. Ambos asintieron. Está bien, acepto. Hoy mismo se tramita la orden. Y una cosa más, añadió el general. En las paredes de todos los quirófanos van a colgar avisos. Cada miembro del equipo tiene el derecho y la obligación de detener una cirugía si ve una amenaza para la vida del paciente. La seguridad del paciente está por encima de la jerarquía. De acuerdo, asintió Muñoz. Y lo último, el general miró a Belmonte. Le va a ofrecer disculpas públicas a Victoria delante de todo el personal del departamento. Hoy. Belmonte se estremeció. No puedo. Sí puede. Y lo va a hacer, porque ella salvó la vida de mi hija arriesgando su carrera. Y usted intentó destruirla por eso. O conseguiré que lo despidan. El silencio se alargó. Belmonte seguía sentado, con la mandíbula apretada. Victoria veía cómo luchaba consigo mismo. El orgullo contra la conciencia. Al fin se puso de pie lentamente y caminó hacia ella. Victoria, dijo con la voz sorda, quebrada. Le ofrezco disculpas por no haberla escuchado antes de la operación, por haberla despedido, por haber puesto mi orgullo por encima de su profesionalismo. Usted tenía razón. Yo me equivoqué. Y me... Tragó saliva. Me da vergüenza. Las últimas palabras salieron casi en un susurro. Victoria miró a aquel hombre quebrado y entendió algo. No era un villano. Solo era una persona que había pasado demasiado tiempo en la cima y había olvidado cómo reconocer sus errores. Acepto sus disculpas. Y no le guardo rencor. Usted es un buen cirujano. Solo que a veces, incluso los mejores se equivocan. Lo importante es saber admitirlo. Belmonte asintió sin levantar la vista y salió. Llevaba los hombros caídos. De pronto parecía muy viejo. Una hora después, todo el departamento de neurocirugía estaba reunido en la sala de conferencias. Médicos, enfermeras, camilleros, unas 30 personas. Todos se miraban entre sí, cuchicheaban. Muñoz salió al frente. Colegas, Victoria Salas, despedida ayer,
queda reinstalada en su puesto. Más aún, se le asigna un nuevo cargo: consultora médica senior del Departamento de Neurocirugía. En la sala se oyó un jadeo colectivo. La primera en aplaudir fue Valeria, la misma enfermera joven a la que Victoria le prestaba dinero. Después la siguieron los demás. A partir de hoy, en todos los quirófanos se colocarán avisos. Cualquier miembro del equipo tiene el derecho y la obligación de detener una cirugía si hay una amenaza para la vida del paciente. La seguridad del paciente está por encima de todo. Los aplausos sonaron más fuertes. Belmonte dio un paso al frente. La voz baja, cansada. Quiero decir que cometí un error. Durante la operación no vi la anomalía vascular en las imágenes. Victoria sí la vio, me advirtió. Yo no la escuché. Durante la cirugía, ella detuvo mi mano, evitando el daño a la arteria y una hemorragia masiva. Ella salvó la vida de la paciente, y yo la despedí por eso, porque me avergonzaba admitir que una enfermera había sido más atenta que yo, más profesional, más valiente. Levantó la cabeza y miró a Victoria. Victoria, le pido perdón, públicamente, delante de todos. Usted hizo lo correcto. Yo no. Y espero aprender de usted lo que de verdad importa en nuestra profesión. No los títulos ni los reconocimientos, sino la vida del paciente. Silencio. Luego alguien empezó a aplaudir. Después toda la sala se puso de pie. Victoria estaba allí, inmóvil, y las lágrimas le corrían por las mejillas. No se las secó, solo se quedó de pie, absorbiendo ese instante en el que la verdad había vencido. Después de la reunión, García se le acercó. La abrazó con torpeza, como un padre. Bien hecho, Victoria. Lo lograste. No fui yo la que ganó. Ganó la verdad. Es lo mismo, sonrió él. ¿Sabes? Hoy presenté mi solicitud de jubilación, antes de tiempo. Estoy cansado, pero me voy con el alma en paz, porque aquí te quedas tú, y tú no vas a dejar que nadie se calle. Gracias. Luego se acercó Valeria, con los ojos brillantes. Victoria, eres una heroína. Todos están hablando de ti. Solo hice lo que tenía que hacer. No cualquiera habría podido. Valeria se puso más seria. Yo probablemente habría tenido miedo. Me habría quedado callada. Pero tú no tuviste miedo. Eso importa. Esa noche Victoria llamó a Alejandro. «Mamá, ¿qué pasó?» «Alejandro, quiero contarte una historia. La historia de cómo tu mamá salvó la vida de alguien. Y casi lo perdió todo. Pero al final la justicia ganó». Le contó todo. La operación, el despido, el general, la reinstalación. Cuando terminó, su hijo guardó silencio durante un buen rato. Luego dijo en voz baja: «Mamá, estoy orgulloso de ti. Eres la mamá más increíble del mundo. ¿Y sabes qué? Yo también quiero ser así. No tener miedo de decir la verdad. Ir contra el sistema si hace falta. Tú me enseñaste eso». Victoria lloró, de felicidad, de orgullo, de alivio. Sé así, Alejandro. El mundo necesita gente honesta, gente valiente, gente que no tenga miedo de tener la razón cuando todos los demás se quedan callados. Al día siguiente volvió al trabajo. En las paredes de los quirófanos ya estaban colgados los nuevos avisos, grandes y plastificados. La seguridad del paciente está por encima de todo. Cada miembro del equipo quirúrgico tiene el derecho y la obligación de detener una cirugía si hay una amenaza para la vida del paciente. Hablen. Los vamos a escuchar. Victoria le tomó una foto al aviso y se la mandó a Alejandro con un mensaje. «Mira a qué se dedica tu mamá en el trabajo. A cambiar el mundo. Poco a poco». La respuesta llegó un minuto después. «Estoy orgulloso de ti, mamá». Hasta las lágrimas. Una semana después, una muchacha llegó al departamento. Cabello oscuro, rostro pálido, andar inseguro. En la muñeca llevaba una pulsera con un dije en forma de corazón. Camila. Victoria la encontró en el pasillo. La muchacha se detuvo, la miró largo rato y luego dio un paso al frente para abrazarla, con fuerza, con desesperación. Victoria la abrazó también, acariciándole la cabeza. «Gracias», susurraba Camila. «Papá me contó todo, que usted arriesgó todo por mí. No sé cómo agradecerle». «No tienes que agradecerme. Solo vive. Alégrate. Ama. Sueña. Ayuda a los demás. Esa es la mejor forma de agradecer». Camila asintió mientras se secaba las lágrimas. «Pensé mucho en cuidados intensivos,
en por qué me dieron una segunda oportunidad, y entendí que fue para ser mejor. Voy a terminar la universidad. Voy a ser pediatra, como siempre soñé. Voy a salvar vidas, como usted. Victoria sonrió. Entonces lo vas a lograr. Un mes después, un cirujano joven, recién llegado, se le acercó. Le mostró una imagen. Victoria, ¿podría verla? Me parece que aquí hay algo raro con la ubicación de los vasos. Ella tomó la imagen y la estudió. Sí, te parece bien. ¿Ves? La arteria está desplazada. Hay que cambiar el ángulo del abordaje, entrar más hacia lateral. Gracias. Tenía miedo de equivocarme. Miedo de que el profesor me gritara si lo decía. No tengas miedo de hacer preguntas. Victoria le puso una mano en el hombro. Es mejor preguntar y parecer tonto que callarte y enterrar a una persona. Recuérdalo siempre. Se lo prometo, asintió él con seriedad. Aquella noche, Victoria volvió a casa cansada, pero feliz. Le habían subido el sueldo, tal como le prometieron. En el refrigerador había comida fresca, fruta, un trozo de salmón. La vida iba mejorando. Entonces le llegó un mensaje de Alejandro. Mamá, creo que quiero estudiar medicina. Quiero salvar vidas. Como tú. Victoria sonrió y escribió la respuesta. Hazlo, hijo. Pero recuerda siempre lo más importante. Las personas valen más que los títulos. La conciencia vale más que la carrera. La vida de una sola persona vale más que 1000 diplomas. Si nunca olvidas eso, serás un médico de verdad. Pasaron 6 meses. Victoria trabajaba en su nuevo puesto, asesoraba a los cirujanos, estaba presente en las operaciones complejas. No pasaba un solo día sin que alguien se acercara a pedirle consejo. Incluso Belmonte, de vez en cuando, le preguntaba su opinión. Su relación nunca llegó a ser cálida, pero apareció otra cosa. Un respeto profesional, contenido, sincero. Él aprendió a escuchar. Ella, a no tener miedo de hablar. Un día, después de una cirugía difícil, Belmonte se detuvo a su lado en el pasillo. Victoria, quiero darle las gracias por no haber tenido miedo de detenerme aquella vez. Si usted se hubiera quedado callada, tragó saliva. Yo habría cargado con eso toda la vida. Habría sabido que maté a una persona por culpa de mi orgullo, y eso sería peor que cualquier vergüenza. Victoria lo miró. Un hombre cansado, envejecido, que por fin había aprendido a ser honesto. Todos nos equivocamos, incluso los mejores. Lo importante es saber admitirlo y corregirlo. Usted lo hizo. Usted cambió. Y eso vale mucho. Él asintió, le estrechó la mano y se fue. Un año después llegó una carta de Camila. Había terminado la universidad, había hecho la residencia y había conseguido trabajo en un hospital infantil. Trabajaba como pediatra. En la carta venía una foto. Camila, con bata blanca, sostenía en brazos a una niña pequeña. Debajo estaba escrito: «Esta es mi primera paciente a la que logré salvar. Se llama Sofía, tiene 3 años. Tenía una neumonía grave, y los médicos decían que tenía pocas probabilidades. Pero yo no me rendí. Luché, y sobrevivió. Victoria, fue gracias a usted. Usted no solo me salvó a mí, salvó también a todos los que yo voy a salvar en el futuro». Victoria leyó la carta y lloró, de felicidad, de la profunda certeza de que su decisión aquella vez, en ese quirófano, había cambiado no una sola vida, sino una cadena de vidas. Camila sobrevivió, se hizo médica, salvó a Sofía. Sofía crecerá, y tal vez también salve a alguien. Una sola decisión, un solo segundo. Aquel instante en que Victoria extendió la mano y detuvo al profesor. Y el mundo cambió. Victoria pensaba seguido en eso, en lo frágil que es la línea entre la vida y la muerte, en cómo una sola decisión puede cambiarlo todo, en lo importante que es no guardar silencio cuando uno ve una injusticia. Pensaba en quienes se quedaron callados, en quienes vieron los errores, pero se escondieron detrás de la jerarquía. Eligieron su tranquilidad en lugar de la vida de otra persona. No eran villanos, sino personas cansadas, quebradas por un sistema que castiga la verdad y premia el silencio. Pero los sistemas se pueden cambiar, poco a poco. Un aviso a la vez en la pared de un quirófano. Cuando un especialista joven se le acerca y le pregunta: ¿cómo se decidió? ¿Cómo no tuvo miedo? Ella responde con sencillez: pensé, ¿y si el que estuviera en esa mesa fuera mi hijo?
¿Querría yo que alguien se quedara callado para proteger su carrera? No. Yo querría que alguien se arriesgara, que dijera la verdad. Porque la vida de mi hijo vale más que cualquier cosa. Y los hijos de los demás también son lo más valioso para alguien. A veces nos encontramos frente a una elección: guardar silencio y conservar la comodidad, o decir la verdad y perderlo todo. Victoria eligió la verdad. Arriesgó la carrera, el dinero, el futuro, para que alguien a quien ni siquiera conocía siguiera con vida. ¿Y usted qué habría hecho? ¿Habría sido capaz de ir contra el sistema, contra la jefatura, contra la autoridad, cuando lo que está en juego es la vida de alguien? ¿Habría arriesgado todo por una persona desconocida? No es una pregunta fácil, y no tiene una respuesta universal. Cada quien decide por sí mismo, aquí y ahora, en ese momento en el que unos segundos deciden el destino. Pero sepa esto, su elección importa muchísimo. Una sola persona que no tuvo miedo de decir la verdad puede salvar una vida. Y una vida salvada puede salvar otra, y otra más, y otra. Es una reacción en cadena del bien, y comienza con una sola decisión sencilla: no quedarse callado. Llame hoy a sus seres queridos, así, sin motivo especial. Dígales que los ama, abrácelos más fuerte, porque mañana puede ser demasiado tarde, y entonces ni el dinero, ni la carrera, ni los títulos van a importar. Solo importa una cosa: si usted fue una persona de verdad, de esas que no tienen miedo de arriesgarse por la verdad, que recuerdan que la vida es lo más valioso que tenemos. Algún día, cuando recuerde la vida que vivió, no se va a acordar de los premios, ni de los cargos, ni del dinero. Va a recordar esos momentos en los que tomó la decisión correcta. Cuando ayudó, cuando salvó, cuando amó. Eso es lo único que queda, lo único que de verdad importa. No tenga miedo de tener la razón. No tenga miedo de hablar. No tenga miedo de arriesgarse por los demás. El mundo necesita personas así, ahora más que nunca. Gracias por estar conmigo hasta el final. Escriban unas palabras sobre ustedes y su opinión sobre esta historia. Siempre leo los comentarios. Suscríbanse al canal para no perder contacto y activen la siguiente historia ahora mismo.